Bienvenidos a Ciudad Creadora, el programa sobre arte y educación de Acto Latino. Vamos a continuar esta sesión sobre la mirada que tienen las academias o desde el punto de vista académico en relación al proceso de arte y educación en los colegios en el marco del programa 40x40 o 40 horas que se desarrolla en la ciudad de Bogotá. Ya tuvimos una sesión con la Universidad Pedagógica. Hoy la vamos a tener con la Universidad Nacional, que en particular es la entidad que hace la interventoría de estos proyectos que se desarrollan desde las organizaciones artísticas y culturales en los colegios públicos. En esta ocasión tenemos a la maestra Patricia Triana, de la Universidad Nacional, arquitecta, maestra en historia, o sea, ha hecho la maestría en historia y en teoría del arte. Asimismo, al maestro William Vázquez, que es profesor asociado de la Universidad Nacional, es artista plástico y también tiene maestría en historia del arte y en teoría del arte. Bien, vamos a comenzar esta conversación junto con mi compañera de todas estas sesiones, la maestra Patricia Wallis, que es la coordinadora pedagógica de los proyectos de Acto Latino en los colegios públicos. Un poquito la primera como pregunta que ustedes nos pueden como intentar absolver es ¿cuál es la mirada sobre arte y educación precisamente que podríamos tener desde las universidades? Bueno, pues realmente que hayamos entrado en este proceso de la jornada 40 horas nos ha puesto a pensar justamente un poco diferente de cómo se piensa normalmente en la academia, porque preferimos siempre hacer un poco una mirada distante, una mirada crítica de los procesos que se dan hacia afuera. En este caso, con la jornada 40 horas, nos pareció muy importante cambiar un poquito esa estrategia y empezar a pensar haciendo o hacer pensando. Esa idea de hacer pensando surgió precisamente de dejar esa posición un poco de la academia que se queda en sí misma y piensa las cosas, como les decía, críticamente, y estar un poco al lado de los artistas formadores que están haciendo los procesos y empezar a darse cuenta que en esa realidad hay algo que es realmente lo que se debe empezar a investigar. Esa es como la primera noción que a mí me parece importante tener en cuenta en este proceso que hemos dado. Sí, porque no sobra decir o repetir, si es que ya lo dijimos, que desde la Universidad Nacional se hace la interventoría de estos procesos, pero no solo una interventoría, digamos, de tipo administrativo o técnico, sino una interventoría que tiene que ver con la evaluación, digamos, pedagógica, con esa mirada pedagógica desde la academia y que tiene un componente investigativo importante. Un proyecto como Jornada 40 Horas, como lo dice Patricia, nos cuestiona fuertemente cuál es el papel del arte hoy en la sociedad. ¿Sí? ¿Para qué estamos formando ciudadanos colombianos con recursos públicos, además? Y este programa de Jornada 40 Horas creo que nos pone una ecuación nueva, y es ¿qué pasa con el arte y la gente del común? ¿Qué pasa con la sociedad y el arte? Y estamos notando, al salir a esa comunidad, a esa sociedad, empezamos a encontrar que no es lo mismo. Patricia dice, salimos del aula, o sea, nos permitió salir del aula y entrar a la escuela y mirar cómo el arte está funcionando de otra manera y con otros propósitos en la sociedad, de otra manera. No, y que es algo que aún no tenemos resuelto, ¿sí? Sí. Porque incluso internamente hay maestros y de pronto coordinadores que piensan que sí, el objetivo es sacar artistas y muchos artistas, y otros que pensamos que es importante, pero que más allá de eso es desarrollar ciertas cualidades, capacidades o procesos, digamos, comunicativos entre todos esos chicos y esas niñas hacia la vida en general. Así no sean todos artistas, no todos tienen que ser bailarines. Si salen muchísimos artistas, pues bien, pero es creyendo que el arte tiene una herramienta transformadora
un despertar de la conciencia. ¿Sí? El arte ayuda a pensar diferente, a cuestionarnos qué estamos haciendo, qué es esto. Las preguntas fundamentales las hace el arte. ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? ¿De dónde vengo? Esas preguntas que nos pueden enloquecer, de alguna manera en el arte aparecen, y no es que sean respondidas, sino que dan la posibilidad de como desentrañar, como de reflexionar, como de encontrar algún caminito a unas preguntas que no tenemos resueltas. ¿Pero cuáles serían los retos pedagógicos, sí, que habría en esa relación entre arte y educación, en este caso en los colegios públicos, en esas comunidades, donde un poco dentro de este pensamiento que hemos visto de que sí puede haber educación artística en específico, sí, y pueden resultar artistas, pero un poco tratar de ver qué es lo que el arte posibilita en una educación para la vida, qué es lo que despierta, qué es lo que desarrolla, qué es lo que permite? ¿Cuáles serían esos retos pedagógicos, maestra? Yo pienso que este programa se ha planteado unos retos muy fuertes por la misma característica desde la institución que la plantea, desde el Estado, que se propone articular dos espacios que normalmente no han estado muy articulados: Educación, Secretaría de Educación y Secretaría de Cultura. La Constitución plantea que Cultura es quien debe tener la educación artística en su cabeza, digamos. Pero la Secretaría de Educación, y en el Ministerio funciona igual, es la que propone los modelos pedagógicos. En este caso, esta articulación plantea un modelo completamente diferente, que no estaba inventado, que afortunadamente estamos participando de la formulación de ese nuevo modelo. Y la Secretaría de Cultura se la juega por una cosa que me parece aún más lanzada, que es llamar a las organizaciones artísticas. Podía haber contratado un grupo de profesores y puntualmente asignarles unos estudiantes, pero se la juega pensando que en las organizaciones artísticas hay un componente especial, importante, que es el que va a hacer la gran diferencia. Y realmente existe esa diferencia, pero no ha sido acabada de plantear, como tú lo decías hace un momento. ¿En qué está la diferencia? ¿Cuál es el reto? Reconocer que hay unas particularidades en lo que están haciendo las organizaciones artísticas y ver muy claramente cuáles son esas particularidades, nombrarlas, pienso yo, escribirlas, dejarlas registradas, para que podamos enfrentar esas particularidades a los modelos pedagógicos que ya existen en educación artística. Tú planteaste algo que es interesante. De todas maneras, en principio es como una idea. Desde el punto de vista de los artistas, tenemos como 30 años planteando que la jornada alterna artística, que el tema del arte en los colegios, en las universidades, en la educación en general, y de pronto se presenta esta gran posibilidad. Entonces, bueno, vamos a buscar la jornada única, y entonces el componente principal, y eso fue toda una lucha, va a ser arte y educación, o sea, el componente artístico. Pero digamos que no hay un diseño preelaborado, digamos, que defina como todo el conjunto de ese proyecto pedagógico, sino que, aunque parece medio caótico, es interesante, como que en la misma marcha, como que en la misma experiencia se van construyendo, ¿sí?, los elementos que pueden llegar a constituir como una mirada más clara, se va construyendo como el modelo, ¿cierto? Entonces eso también es algo desde el punto de vista de la investigación muy interesante. ¿Tú cómo ves eso, maestro? Sí, yo creo que se plantea una tensión entre enseñar arte, en el sentido de formar talentos y de, digamos, lograr una experticia artística en los jóvenes, que viene heredado de toda esa estructura académica, se pone en tensión con el hecho que digamos que es el ámbito de la cultura y de los artistas los que a partir de su experiencia entran a la escuela, y ahí se suscita una ruptura, porque el hecho es que no entran a un sistema educativo absolutamente formal, sino lo que se espera es que el estudiante tenga experiencia de organización artística, cultural.
¿sí? Y eso le plantea un asunto nuevo a las organizaciones. Es como yo estoy haciendo teatro, danza, música, y me relaciono con unos niños o jóvenes sin dejar de hacer lo que estoy haciendo. Eso implica una pedagogía desde la experticia, porque no se debe abandonar. ¿Sí? ¿Cuáles son las cualidades que se observan o que se derivan, digamos, de la naturaleza del arte o del artista, ¿sí? Como posibilidades pedagógicas, ¿sí? Que lo harían pues pertinente, ¿sí? Pero a su vez, ¿cómo es que han tenido esos artistas una experiencia directa también en los procesos formativos, ¿sí? Que también como que lo complementan? ¿Cuál sería entonces la diferencia con respecto del maestro pues que está profesionalmente preparado para ser educador en arte? ¿Cómo ves tú eso? A mí me encanta esa pregunta porque la he pensado muy largo tiempo. He pensado que no hay competencia entre estos dos agentes formadores, digamos, porque el profesor de planta es la institución. El profesor de planta de arte es quien conoce el proyecto educativo institucional del colegio, es quien tiene en su cabeza la formación de largo plazo, sabe de arte también, tiene en sus manos hacer todo el proceso de sensibilización, bueno, de aprendizaje como tal, y eso el artista formador no compite con eso, porque el artista formador lleva algo que no ha sucedido en el colegio, y lleva directamente las materias que hacen parte de su reflexión y de su trabajo permanente. Es decir, lleva el sonido para que los niños jueguen con él, lleva el cuerpo como un descubrimiento nuevo para que los niños jueguen con él, lleva los colores para que los niños aprendan a investigar y a conocer mediante el trabajo con esas materias y esos lenguajes, ya el lenguaje del teatro, el lenguaje de la música, etcétera. Claro, pero eso justamente es un aspecto que he estado reflexionando mucho hoy. Se entran con esas particularidades y con esas formas pedagógicas y resulta que a veces la institución no las aguanta porque son subversivas, ¿sí? Subversivas sobre todo con el acartonamiento de esas 8 horas del niño en el aula, con el acartonamiento, digamos, donde están los contenidos curriculares que ponen también al profesor, que conoce bien el camino institucional, lo ponen a funcionar de una manera que es la que él considera que es la correcta. Eso plantea como el mismo valor, ¿no? El programa, la presencia del arte en 40 horas pone en tensión a la escuela. La pone a preguntarse cosas porque aparece algo diferente. Sí, además porque llama la atención que nosotros siempre planteamos y discutimos que hay una diferencia fundamental que es lo que hace, digamos, llena de bondad, digamos, es el proyecto, y entonces que miremos esas diferencias, pero de pronto entonces nos observamos que hay organizaciones o hay maestros desde las organizaciones, estos artistas formadores que están funcionando como un maestro de planta, ¿sí? Y entonces no suscita, digamos, en la interventoría que ustedes han hecho, ¿qué tanto se ve eso? ¿Qué tanto, sí, están jugando de una manera o de otra, digamos, ¿no? Creo que finalmente, digamos que lo que se va decantando es realmente lo interesante, que la atención subsiste y que además es interesante para los procesos de la escuela. Yo quisiera también referirme un poquito a la idea de la interventoría, como la experiencia de la interventoría, en el sentido de cómo se valora y cómo se tasa esto. Hemos encontrado como dos cosas. Uno, que los documentos que soportan el trabajo de las organizaciones tienen un lenguaje muy vinculado a la academia. Y digamos, ese es un mundo que es donde se registra lo que se hizo. Otra cosa diferente es lo que se hizo. ¿Sí? Y entonces un poco por estar pensando en formalizar ideas, no están registrando lo importante, sobre todo procesos de transformación en niños concretos. ¿Sí?
¿sí? Que con Patricia hablamos muchísimo de la idea de lo político en el niño, como este niño no hablaba, después de mi proceso habla, ¿sí? Y puede hablar de sí, se reconoce como un sujeto. Estos niños cuando llegaron eran individuos sueltos, hoy son un grupo. ¿Sí? Eso es potente, no importa qué estén haciendo. ¿Sí? Pero hay una idea de que eso no es importante, que eso no merece ser registrado. El artista también es capaz de convertir un formato cualquiera de informe y un indicador en un proceso de reflexión desde el pensamiento artístico, con toda seguridad. De acuerdo. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos. Soy un niño salvaje, inocente y silvestre, tengo todas las edades, los abuelos viven en mí, los abuelos viven en mí, los abuelos viven en mí. Soy hermano de las nubes, solo sé compartir, sé que todo es de todo y que todo está vivo en mí, y que todo está vivo en mí, y que todo está vivo en mí. Mi corazón es una estrella, soy hijo de la tierra, viajo a bordo de mi espíritu, camino a la eternidad, destino la libertad, camino a la eternidad, destino la libertad, camino a la eternidad. Soy un niño salvaje, inocente, libre y silvestre, tengo todas las edades, los abuelos viven en mí, los abuelos viven en mí, los abuelos viven en mí. Soy hermano de las nubes, solo sé compartir, sé que todo es de todo y que todo está vivo en mí, que todo está vivo en mí, que todo está vivo en mí. Mi corazón es una estrella, soy hijo de la tierra, viajo a bordo de mi espíritu, camino a la eternidad, destino la libertad, camino a la eternidad, destino la libertad, camino a la eternidad. Regresamos a Ciudad Creadora, el programa sobre arte y educación de Acto Latino. Estamos aquí con la maestra Patricia Triana y el maestro William Vázquez de la Universidad Nacional y con Patricia Wallis, desde luego. Terminamos conversando o aproximándonos al tema de la educación en general, porque esta perspectiva, digamos, de arte en la educación. Además hay una discusión, dice arte en la educación, con la educación, para la educación, etcétera, etcétera. ¿Cómo se puede incluir en el debate sobre educación que se está dando ahora, pues a partir de la propuesta del gobierno de colocar como componente principal de su política el tema de educación junto con la paz? Entonces se habla de cubrimiento, ¿sí? Se habla de financiación y se habla de calidad. Y de pronto uno se pregunta, pero no hemos hablado o no se quiere hablar de la cualidad o de las cualidades que debe tener esa educación. ¿Hacia dónde se dirige? Porque puede que la propuesta que se esté haciendo es que hacia donde se dirige está bien, pero hay que hacerlo bien también, ¿sí? O sea, hacia allá es, pero no estamos dirigiéndonos de la manera adecuada. Pero de pronto podemos estar pensando en que tal vez hay que dirigirnos para otro lado. O sea, cuáles son las cualidades que debe tener la educación. Y por eso un poquito obsesivamente desde el arte planteamos como esa transversalidad del arte en todos los procesos de educación. Entonces cuando se habla de la diferencia entre la matemática y el arte decimos, pues,
también nos interesa hacer la relación con la matemática y con las ciencias sociales, con las ciencias naturales, a ver cómo interviene, digamos, el arte y sus posibilidades en mirar, o por lo menos enseñar de otra manera, no solo mirar, sino también enseñar de otra manera la matemática o las ciencias sociales, en fin. Entonces, ¿cuáles serían las cualidades posibles que tendríamos o cómo miraríamos hacia dónde se debe dirigir la educación? Porque también cuando uno habla de una educación para la vida desde el arte, uno se pregunta, ¿pero para cuál vida? Entonces, ¿para cuál sociedad? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que queremos con la educación? ¿Cómo podríamos ver esto? Pues justamente el arte lo que hace es mantener siempre la pregunta por sí mismo. ¿Qué es el arte? Es una pregunta inacabada, afortunadamente. Y si esa pregunta se mantiene dentro de la escuela, no solo por el arte, sino por eso mismo que tú acabas de decir, ¿cuál es la realidad en la que estamos insertos? ¿Cuál es la realidad de los niños en un país en un proceso de paz? ¿Cuál es la realidad de los niños en un país en el posconflicto? Si el arte lleva las preguntas a la escuela y las mantiene con vida, yo creo que estaríamos haciendo una gran diferencia. No tanto respuestas, que es lo que parece a veces tener en demasía la educación, mucha información, muchos contenidos, pero los niños, ¿qué se están preguntando sobre esta sociedad y cuál es su papel en esta sociedad? ¿Cómo se lo están preguntando y qué están creyendo que realmente pueden hacer para transformarla? Un niño hoy cree que puede transformar su realidad. De pronto el arte le da algunas posibilidades, algunas pequeñas posibilidades, expresar lo que piensa frente a esa realidad, conocerla de otra manera, acercarse a ella de otra manera. Entonces, si el arte trae ese pequeño componente de mantener las respuestas vivas, creo que ahí estamos haciendo una pequeña diferencia. Creo que hay que hacer un desplazamiento de una calidad basada en resultados, como medida por obras, por cubrimientos, a pasar a una calidad basada en los procesos, pero fundamentalmente en el movimiento que suscita el proceso, como en relación a las preguntas que hace Patricia, y es como qué sucedió en ese espacio, qué aconteció en ese espacio. Porque digamos, cuando uno piensa la calidad como contra un modelo, yo tengo el modelo y voy a ver si este modelo se parece a lo que allí pasa, ¿sí? O sea, como un proceso de contrastación. Resulta que la realidad está pasando acá, pero la estructura de calidad no está guiada por esa realidad. Entonces hay una tarea grande que es cómo la calidad debe empezar a surgir de la propia realidad. Los padres a veces son los que esperan ver cuál es el resultado de eso que vienen haciendo. Pero si acostumbramos a los padres y les enseñamos también que podemos cortar en cualquier parte del proceso y que lo que van a ver es ese pequeño reconocimiento que el niño hace de sí mismo, que lo que van a ver es esa exploración que se va avanzando en el aula, pues no hay problema. Podemos tener obra como dices, en cualquier momento. Eso me recuerda algo muy importante que no se nos puede escapar en esta conversación, y es el de que tenemos como una inquietud, como una duda metódica, trágica, acerca de qué es mejor. Si incluirnos, digamos, dentro de la escuela, con su normativa, con su estructura, ¿sí?, con su costumbre, para tratar en los vericuetos, en los márgenes que nos dejan como desarrollar procesos, digamos, transformadores con todo este tema, con toda esta dificultad, pero pues con el aliciente de que finalmente allí se nos van a ver como más serias las prácticas artísticas, van a entrar en el currículum probablemente, tienen notas y evaluaciones y calificaciones, etc. Y la otra, ¿sí?, que es un poco lo que representan los CLAN, estos centros locales de formación artística para los niños, en donde el espacio es más autónomo, ¿sí?, hay más libertad para los proyectos, la relación con los chicos y las chicas es más distensionada, aunque desde la institucionalidad se le vea un poco como, bueno, allá el recreo, lo que está al margen, ¿sí?,
lo que no importa, digamos, como cosa seria, y bueno, véanse para allá. De pronto nosotros hemos llegado a la conclusión un poco en la actualidad, aunque sigue la meditación, ¿sí?, de que es de pronto para la perspectiva más interesante movernos hacia el espacio que promueve el clan y soportar, digamos, las inclemencias, digamos, de ese señalamiento de que eso no es, eso es marginal, ¿sí?, pero de pronto esa autonomía, esa libertad que se procura allí, ¿sí?, puede de pronto influenciar o incidir más a través de los chicos, a través de los padres y las madres, que entre otras cosas son completamente abandonados también en los colegios los padres y las madres. La famosa escuela de padres, que es la escuela de padres y madres, ¿sí?, no existe. Nosotros buscamos una relación, siempre hacemos, aunque sea un taller con padres y madres, ¿sí? Y de pronto eso se puede desarrollar más en los clan, porque los clan van a trabajar con población escolarizada, pero también con población no escolarizada después, en la comunidad, en toda esta perspectiva de una escuela abierta, como que se abre desde allí. En fin, dentro de esas posibilidades, ¿ustedes cómo la ven? Yo abogo no solamente por las dos, sino por las tres. Es decir, no olvidemos a la ciudad educadora. Si no sacamos a los niños a los escenarios, ¿cómo podemos decir que los niños no van a teatro o que la gente adulta no va a teatro si es que no conocen dónde están los escenarios? ¿Sí? ¿Y dónde los van a conocer si no es desde allí? Los clans son importantísimos, son un espacio autónomo, como tú le estás diciendo, pero la tensión que generan los artistas en la escuela genera una dinámica diferente en la escuela que no podemos perder porque eso la está alimentando. Entonces no podemos abandonar ninguna. Hay una cuarta que está como en intención, que son los colegios artísticos. Es una propuesta que se está pensando. Y pensaba cómo pienso yo, que cualquiera de las cuatro, pero que la organización exista. Sí. Y existe en relación con esas posibilidades como cruce de camino, enriqueciéndose en esos lugares sin perder su identidad, sin ser consumida, ¿sí?, sin entregarse, digámoslo así. ¿Sí? Entonces eso plantea posibilidades, como que se fortalezca, no importa qué me esté llegando, con qué formato me esté llegando la relación con esa institucionalidad. Y la quinta, que es la escuela desde el arte, para mirar también la matemática y las ciencias como desde la perspectiva. Sí. Que crezcan todas las flores. Bueno, les agradecemos mucho a la maestra Patricia Triana, al maestro William Vázquez, como siempre a Patricia Wallis. Los esperamos de alguna manera, ¿sí?, aunque sea que vengan a una sesión, ¿sí?, los esperamos al Encuentro de Arte y Educación, Colegio Creador. A ustedes muchas gracias. Recuerden que en www.actolatino.com encuentran todas nuestras convocatorias, toda nuestra información, y que este centro cultural es un centro para la comunidad, para la sociedad, para la ciudad. Entonces, Ciudad Creadora, el programa sobre arte y educación. Hasta luego. Muchas gracias. Chao.